Podcast Mascolab, el espacio donde compartimos experiencias con los mejores especialistas en medicina y laboratorio veterinario. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Un saludo para toda tu audiencia. Sí vale la pena pues hacer la aclaración. Yo soy miembro fundador de la Asociación Colombiana de Dermatología. Hay otra asociación latinoamericana, pero principalmente soy miembro fundador de la colombiana. Me desempeño pues sí en el área de dermatología hace más de 10 años, muy orgulloso de hacer parte de esta linda especialidad, que como decimos muchos de nuestros colegas, es la especialidad de especialidades. El objetivo de este podcast es acercar el médico general que de pronto tiene un microscopio en clínica y que se dedica de pronto no se dedica, pero sí de pronto llega a hacer consulta en dermatología y acercarlo con un especialista como usted, ¿sí? En compartir esas claves o éxitos o fracasos terapéuticos o incluso de herramientas de laboratorio dentro de su grande experiencia, Do. La primera pregunta que nosotros tenemos aquí, Do, es si usted va a hacer un tricograma, ¿cuál sería la diferencia entre un raspado de piel y un tricograma? O ambos, o los laboratorios, o ustedes hacen todo en un solo reporte. ¿Yo cómo lo interpreto? ¿Cómo yo puedo acercarme a ese examen que sería un primer tamizaje, ¿cierto? Sí, hay que dejar muy claro que un tricograma y un raspado son pruebas completamente diferentes. Desde la sola toma de la muestra ya hay una diferencia significativa. En un raspado, al hacerlo con una cuchilla, muy posiblemente estos pelos van a ser cortados o cercenados. Y ahí ya tenemos una limitante en el diagnóstico. Entonces es supremamente importante que el veterinario, de acuerdo a su diagnóstico diferencial, determine qué es lo que está buscando. Vamos a explicar inicialmente primero el tema del tricograma. El tricograma es un examen bastante sencillo de tomar, donde realmente como médicos lo que necesitamos es una pinza y sacar los pelitos haciendo una retracción para también jalar la raíz. Porque en el tricograma nosotros necesitamos ver el pelo desde la punta hasta la raíz, porque en cada sección pues vamos a encontrar cierto tipo de patologías. A nivel personal, y para hacerlo de una forma muy didáctica y no enredarnos demasiado a niveles de un conocimiento muy avanzado, sino sí como tú lo dices, hacerlo muy práctico para aquel veterinario que tiene un microscopio, la tricografía nos va a servir para analizar dos hallazgos que son muy comunes. La tricorexis, que es simplemente un pelo cortado, pareciera como un machetazo o un tijeretazo. Es un corte recto. Y la tricoptilosis, que por lo menos los humanos le dicen las famosas horquillas. Y vamos a ver un pelo o la punta de un pelo que parece como una escoba. Estos dos hallazgos generalmente se asocian con lamido o mordido por un cuadro excesivo de prurito. Entonces, cuando llega un paciente que tiene un grado de hipotricosis marcada, un tamizaje muy sencillo que se puede hacer es una tricografía para determinar si hay presencia de tricorexis y tricoptilosis, y ya con base a eso tenemos una información muy certera, que nuestro paciente tiene una hipotricosis autoinducida. En el caso del raspado, ya sería un examen completamente diferente que en unos momentos, si deseas, lo desarrollamos. En tricoptilosis, ¿cuál sería nuestro hallazgo clínico? O sea, la significancia, ¿cuál sería? Ese corte fino, ¿qué me sugiere eso en el resultado? Fino se denomina tricorexis. El corte que termina como en varios puentes se llama tricoptilosis, que es la famosa horquilla. Los dos hallazgos clínicamente más relevante, lo que nos está indicando es que el paciente tiene una hipotricosis, o sea, una zona de su cuerpo con muy poco pelo, porque tiene una alta cantidad de prurito, y esta zona con poco pelo está siendo autoinducida. O sea, en más del 90% de los casos, no es que el pelo se le esté cayendo, sino que el paciente se lo está mutilando, bien sea con su lengua, con sus patas o con sus dientes. Ahora sí, entonces pasemos al raspadito de piel, Do. La pregunta es, la muestra exitosa. Yo, por ejemplo, hace muchos años tenía un laboratorio de pruebas generales y resulta pasa que mi cliente tenía microscopio en clínica.
y lo tomaba el raspado en lámina, le colocaba la otra encima, lo pasaba al microscopio y veía ácaros. Y llegaban de nosotros y ya no habían ácaros. Claro, ellos tienen patas y se mueven, lógico, ¿cierto? Mientras el mensajero daba vueltas por toda la ciudad, lógico, se podía salir. Era lo que yo creía que podía suceder. Entonces, no sé, de su punto de vista, de su experiencia, ¿qué consejos nos puede compartir para que estas cosas no sucedan? Toda prueba diagnóstica va orientada al diagnóstico que el clínico sospeche. En veterinaria tenemos dos tipos de raspado, el raspado superficial y el raspado profundo. El raspado superficial va principalmente ligado al diagnóstico de parásitos externos. Uno podría perfectamente diagnosticar con un raspado una pulga, una sarna demodéxica o patógenos mucho más raros que no hay casi en nuestro medio como Sheilaella, o parásitos que sí hay en nuestro medio, pero que son un poco más complicados de encontrar, como el Lynsacarus, ¿vale? Que es un parásito que principalmente se encontró en Barranquilla por un colega de nosotros, el doctor Jorge Guzmán, y que es un parásito que puede generar mucho prurito en algunos gatos. Entonces, como su nombre lo dice, es un raspado superficial, es para encontrar patógenos o parásitos que están en la capa más externa de la piel, ¿cierto? A nivel del estrato córneo o a nivel del pelo. Para el diagnóstico de esto, no solamente se puede utilizar raspado, también uno puede utilizar cinta scotch, simplemente como dato que lo estamos dando. Pero si nos vamos a quedar como el raspado, realmente es una de las técnicas más sencillas que hay. Es simplemente seleccionar las zonas afectadas y, en mi persona, utilizar una hoja de bisturí, ¿cierto? Con filo, y empezamos a hacer un raspado fino. Colocamos una gota de aceite mineral sobre la placa y sobre ese aceite extendemos la muestra. Ya una vez esto, obviamente se le puede colocar un cubreobjetos y mandar al laboratorio, o si el clínico lo desea, lo observa directamente en su microscopio. Que es importante dar a entender, o donde creo yo que pueden estar algunos errores. A veces en la poca cantidad de muestra que se toma. Me explico, se toma solamente una muestra de un solo sitio y esa placa es la que se manda al laboratorio, y sí, en esa zona no habían parásitos. Entonces, el laboratorista obviamente no ve nada, pero eso no es culpa del laboratorista. Le están mandando una muestra donde no hay absolutamente nada. Yo te lo puedo decir, es un caso muy cortito, pero yo he tenido pacientes donde yo digo, este paciente tiene una sarna demodéxica, yo le tomo 3 muestras de diferentes regiones corporales y de las 3 muestras, una me sale con una buena cantidad de parásitos y las otras 2 no tienen nada. Entonces, es bueno saberlo, eso es bueno saberlo porque siempre nos confiamos en una sola y creemos que esto es sistémico, ¿no? Y es que, a ver, los patógenos pueden estar en un lugar y en otro no, y esto es clave. Yo creo que el laboratorio cobrará lo mismo. Ya, si usted tiene un microscopio en clínica, pues usted examina las 3, pero es que se está asegurando de no volver a molestar al paciente. Eso es mi punto de vista, ¿no? Sí, realmente a nivel de como dermatólogo, pues sí hay que ser muy claro de que las pruebas de primera intención, como reciben su nombre claramente, debe hacerlas el clínico en su consultorio, pero entendemos que muchos colegas, por cuestiones de tiempo, trabajo, falta de experticia, aún así se quieren apoyar en laboratorio, y esto no está mal. Yo que recomiendo de parte y parte, el clínico y el laboratorista deben tener una muy buena comunicación. El laboratorista también está en la responsabilidad de exigir muestras adecuadas, en cantidades adecuadas y en correctas tomas adecuadas. Porque claro, si yo te mando un raspado y lo que te mando es una cantidad de sebo porque el paciente estaba seborreico, yo entendería que los que se dedican al laboratorio no van a poder hacer una correcta lectura. Pero entonces el laboratorio también debería llamar al clínico y decirle, siendo muy sincero, doctor, mándeme otra muestra porque con la muestra que usted me mandó yo no puedo darle un resultado confiable. Y esto lastimosamente no pasa así en nuestro medio. Simplemente el laboratorista hace su diagnóstico microscópico, manda el resultado diciendo que no se observó nada y ya, entonces el clínico le cree al laboratorista.
Creo que aquí hay que hacer una muy buena comunión entre clínico y laboratorista, porque si el clínico no confía en su laboratorista, el laboratorista va a perder un cliente. Entonces también es una corresponsabilidad de que el laboratorista ayude al clínico si considera que está empezando o que tiene algún error. Es mi opinión. Bueno, nosotros venimos de una escuela, ¿cierto? En la que tenemos que colocarle nombre y apellido a las cosas. Y yo creo que la medicina veterinaria va para allá. Esto le llamamos medicina de precisión, ¿cierto? Entonces, he visto muchos reportes en los que les colocamos nombre y apellido haciendo un KOH o incluso solito con una solución salina, ya le colocan nombres, ¿no? A una levadura. Yo creo que cómo interpretar esa presencia de levaduras. A ver, decía un clínico hace algún tiempo que yo me reuní con él, decía, bueno, es que podemos tener microbiota normal, las levaduras. Entonces, ¿yo cómo sé cuando están aumentadas, están disminuidas o están normal? ¿Yo cómo sé que el problema es de hongos si es que me salió en el reporte de levaduras? Si a mí en un raspado me reportan así escrito en el documento, se observa Malassezia pachydermatis. Eso obviamente es un gran error. Uno por medio de un raspado no puede saber realmente qué tipo de levadura está ahí, porque desde el punto de vista macroscópico podría también ser una cándida. El ojo humano no está en la capacidad de hacer esa diferencia o ser una Malassezia furfur. Entonces, es muy difícil poner ese tipo de nombres. Creo que la terminología correcta sería: se observan estructuras compatibles con levaduras y dejarlo hasta ahí. Y si se desea, por un caso clínico particular, a realizar un cultivo, y ya con el cultivo sí se puede tipificar exactamente a qué tipo de levadura nos estamos dando. Algo que quiero informar que va de la mano de esto es, por ejemplo, que para mí como profesional en la medicina veterinaria es muy triste, es cuando se encuentra uno raspados de piel, raspados, y colocan que se observan macroconidias de Microsporum canis. O sea, ahí el error es, qué pena la expresión, pero quiero llamar la atención, es grosero. Porque obviamente, primero, en un raspado no se pueden observar macroconidias de Microsporum. Y segundo, pues usted no le puede colocar el nombre a un hongo sin hacerle un cultivo. ¿Sí, Dani? Porque es que a veces quedarse callado es ceder. Y es decir, sígame reportando todo lo que usted quiera ahí. Y no, yo digo, venga, yo confío en usted, pero cálmese. No me le coloque este nombre. Déjeme los levaduras, que igual mi propietario pues ya tiene la confianza depositada en usted como veterinario, y igual la decisión no va a cambiar en caso de que sea una cándida a una Malassezia. ¿Me explico? Es como para que el laboratorio se controle un poco, porque lo que yo he visto, por ejemplo, incluso pasa mucho en coprológicos, es que le reportan 7 tipos de bacterias sin hacer un cultivo. Y yo digo, pero esto ¿cómo lo hacen? O sea, esto no se hace. Mi escuela es la humana, y en humanos usted reporta en un coprológico, no se observan parásitos intestinales, flora bacteriana normal, aumentada o disminuida, punto. O sea, usted no dice Clostridium, Staphylococcus, porque es que quieren meterle un zoológico ahí. Y yo digo, no. Ustedes como clínicos sí tienen que llamarnos la atención, doc, a nosotros los laboratorios. Ese es mi punto de vista. No, Dani, y comparto completamente tu punto de vista. Yo creo que lastimosamente algunos laboratorios que lo que quieren es embellecer sus resultados o sentir que están destacando sobre la competencia, y obviamente hasta cierto punto es culpa del clínico, porque si el clínico no tiene conocimiento, el clínico puede pensar que es normal que le den el diagnóstico de un Microsporum canis a nivel de un raspado. Entonces aquí hay un error de las dos partes. Justamente por eso es la educación, la que me toca a mí para con mis colegas y la que puedes hacer tú para con tus colegas. Que los dos salgan ayudados y que lo que se beneficie sea la medicina en general y por ende los pacientes. Esta preguntita yo creo que más enfocada a los problemas de oído, ¿no? ¿Qué hacer si encuentro 2 poblaciones bacterianas diferentes en una citología? Es decir, usted tomó el hisopado, ¿cierto? Lo extendió en lámina, hizo su coloración y lo montó en el microscopio. Ve cocos y ve bacilos. ¿Qué hago? Obviamente, lo primero que aquí hay que hacer, el paso inicial y obligatorio, es montar un cultivo. Es montar un cultivo para determinar qué tipo de bacilos es.
Nosotros a nivel de estadística sabemos que principalmente el bacilo que está en oídos es Pseudomonas, puede haber otro, ¿vale? Y a nivel de coco, pues el estafilococo pseudointermedios. A veces es un poco complicado determinar cuál de los dos llega a ser realmente el patógeno que está primando. Es un tema que con muchos estudios igual se ha hecho muy difícil porque pues hay una interacción entre esas bacterias. Inclusive puede ser que justamente la simbiosis de esas bacterias atacando juntas sean las responsables del proceso séptico que hay en el oído. A nivel de tratamiento, gracias a Dios, y eso nos favorece, no va a diferenciar mucho cuál de las dos agentes es el principal responsable. Lo responsable es poder, mediante un cultivo, determinar a qué nos estamos enfrentando, puesto que los cocos y los bacilos sí generan un tipo de secreción diferente que puede tener un determinante en el tratamiento. Entonces, si yo simplemente asumo, por no querer hacer el cultivo, y asumo una decisión sin fundamentos laboratoriales, sí puedo tener un mayor fracaso terapéutico. Ahí entraría usted a mirar sensibilidad y resistencia, ¿cierto? Y ver qué antibiótico le serviría a ambos. Supongo, ¿cierto? Que esa es la manera en que se tomaría la decisión. Ok, Dani, no. Realmente en los últimos estudios y en los últimos congresos que hemos hecho de otología a nivel nacional e internacional, los cultivos bacteriológicos con antibiograma para oídos tienen muy poca usabilidad. Esto debido a ¿qué? A que los cultivos se hacen in vitro, pero las concentraciones de antibiótico que nosotros utilizamos para otitis las hacemos in vivo y las hacemos de manera local. Entonces, aquí por ejemplo viene un conocimiento que espero que mis colegas les queden y lo anoten. Aproximadamente el 90 a 95% de las otitis se tratan de manera tópica. Los cultivos con antibiograma, el antibiograma nos da una herramienta para trabajar antibiótico-terapia sistémica. Entonces, vía oral, por eso, que no es la forma correcta de tratar el 90-95% de las otitis. Entonces, Dani, si yo te mando una muestra a ti de una secreción séptica bacteriana, tú me cultivas la bacteria y haces el antibiograma, es posible que a ti en la placa, en tu laboratorio, con las condiciones idóneas, como sé que las manejas, te diga que hay una resistencia a, por ejemplo, una quinolona, ¿vale? Pero cuando yo como clínico voy a utilizar una quinolona al interior del oído, muy posiblemente voy a obtener resultados terapéuticos exitosos. Entonces ahí es donde el laboratorio y la clínica no se van a juntar. Pero es que no es que haya un error, simplemente que son condiciones diferentes y por eso el clínico tiene la responsabilidad de hacer la correcta interpretación. Muchas gracias de verdad por todas estas preguntas que de verdad que despejan bastante las dudas, ¿no? Y bueno, como les decía al principio de este podcast, pues mi experiencia ya, yo dejé muchísimo de hacer estas pruebas y ya nos dedicamos solamente a la parte molecular. Pero veo que en medicina, en dermatología han avanzado muchísimos en técnicas, muchos. Ya han llegado a tinciones que ni incluso en los laboratorios usted no las encuentra, en laboratorios normales. Y eso me gusta mucho porque creo yo que es la especialidad que ha avanzado un poco más que las demás, desde mi punto de vista de laboratorio. Sí, inclusive creo que Colombia se puede sentir muy orgulloso. Realmente lo digo como médico veterinario que ejerce en este país. Como colombianos no tenemos nada que envidiarle a lo que están haciendo los países de primer mundo. Tendremos nuestras pocas limitaciones en cierto tipo de pruebas a nivel de dermatología, sobre todo alérgicas, pero realmente como médicos que hacemos dermatología
estamos a la par de cualquier país del primer mundo. Y esto te lo digo porque yo he tenido la posibilidad de entablar conversaciones dermatológicas con personas de Suiza, de Alemania, de Francia, de Europa, de los Estados Unidos, y cuando vamos a ver lo que ellos hacen y que lo que nosotros podemos hacer aquí es exactamente igual. Tenemos los mismos recursos, tenemos los mismos conocimientos. Entonces creo que gracias sí a la medicina y pues obviamente también a laboratorios como el tuyo, podemos estar a la vanguardia en todo el tema de diagnóstico. Claro que sí, muchas gracias a todos. De verdad, muy completamente agradecido con usted y todo su equipo, lógicamente. Claro que sí, muchísimas gracias a toda tu audiencia por escucharme. Igual le pido a toda la audiencia, porque la idea mía como profesional es enriquecer el ejercicio profesional del médico veterinario clínico, el que se dedica todos los días a todo tipo de pacientes. Cuando escuchen el podcast, pueden escribirle a Dani en sus redes sociales, todas las que tiene Mascolab. Si les interesa que repitamos algo, que hablemos sobre otro tema, Dani está para ayudarnos a nosotros como veterinarios a nivel país, desde, mejor dicho, desde el Casanare hasta La Guajira, y en otros países sé que también. Entonces podemos utilizar esta plataforma que nos brinda el podcast de Mascolab para enriquecernos. Y Dani simplemente está ahí abierto a que ustedes les escriban cuáles son sus dudas, de qué otras cosas quieren que hablemos, si me pueden volver a invitar a mí, o si no, Dani tiene muchos otros colegas en muchas otras áreas que nos van a enriquecer a todos. Muchísimas gracias a Dani por su invitación. Recuerda, este podcast lo puedes encontrar en nuestra red HDX ubicada en mascolab.com o también en el módulo de resultados. Nos vemos en el próximo episodio.